Mateo capítulo 13, voy a leer el verso anterior, o sea, el último del capítulo anterior. Dice, bueno, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y eso fue porque lo andaban buscando su madre y sus hermanos para llevárselo de donde estaba predicando, porque consideraban que estaba volviéndose loco, porque los fariseos andaban diciendo que estaba endemoniado. Entonces, verso 1 del 13 dice, aquel día salió Yahushua de la casa y se sentó junto al mar. En lo que, ¿verdad? Eso es lo histórico, es obvio. En lo espiritual, como sabemos, bueno, la casa de Yahweh es los cielos, en la tierra era el templo, Yahushua es el templo, por eso él dijo, destruyanlo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su muerte y resurrección. Y como sabemos, las naciones son representadas por el mar. Entonces, al decir aquel día, como en el fin de los tiempos, que la escritura dicen los profetas, en aquel día pasará esto y esto y esto, aquel día salió Yahushua de la casa, como salir del cielo nuevamente para venir a la tierra, pero no a Israel, que sería también casa, porque ahí está el templo, sino a las naciones, que son el mar. Por eso dice, y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Entonces él había llegado a la playa, y como llegó tanta gente, ya no había campo para estar él, entonces se sentó en la barca, como alejándose un poco de la orilla, para que la gente se pusiera en la orilla a escucharlo, y él en la barca. Y eso es como estando sobre las naciones, trayendo la verdadera doctrina a los muchos que están en la orilla del mar, como las costas. Recuerdan el que habla la escritura en muchos de los profetas, donde dice que las costas le están esperando, y las costas, porque Israel es como la arena, que es el límite del mar. Entonces Israel, como los muchos, escuchando entre las naciones donde se encuentran, mientras el último se manifiesta en las naciones como el mar. Lo literal es obvio. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Vean qué particular, como el verso empezó diciendo, aquel día salió Yahushua, y ahora dice, el sembrador salió a sembrar, porque eso era lo que estaba haciendo en ese momento con la prédica, sembrando en ellos la verdad, mostrando que el último también viene a hacer eso con la prédica, sembrar la semilla que es Yahushua entre las naciones. Pero también, por si algo, Yahushua habla de que uno es el que siembra y otro el que recoge. Y cuando Yahushua dice eso es para referirse al primero y al último. El primero vino como la semilla que es sembrada, y el último viene como la mano que recoge el fruto. Entonces, digo eso por si algo, pero en sí, toda persona cuando predica está sembrando, ¿verdad? Toda persona cuando le está enseñando a alguien de Yahushua, está poniendo la semilla, que es la palabra de Yahweh, el nombre del Mesías Yahushua, según Apocalipsis 19:13, en el corazón de esa persona. Y la persona, ¿verdad? Todo hombre fue hecho del barro. Entonces poner la semilla en barro es para que crezca una raíz, un tallo, rama y dé fruto. Hay mucha gente que, bueno, de hecho me estoy adelantando a la parábola, pero que espera que una vez que escuche el del nombre o la semilla, dé fruto ya para mañana o más tarde. Y aunque Yahweh es tan poderoso como para hacerlo así, y en algunas ocasiones lo hace, y yo soy, testigo de eso, hay que entender que es cuestión de esperar y de trabajo, como arar la tierra, poner la semilla, cubrir, echar agua, esperar a que salga el sol, que pase el viento, que salga la luna, etcétera. Todos esos factores tienen que ver con la forma en que la semilla responde. Entonces, el sembrador salió a sembrar, y vuelvo y repito, empezó diciendo aquel día salió Yahushua de la casa. Se podría decir que ese verso no es necesario, nada más podría haber dicho y estaba predicando en el mar, pero dice aquel día salió de la casa, y después dice salió el sembrador, y eso es para entender que hay una conexión entre esos dos versos. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Voy a ir dando unos detalles con respecto a la explicación. Yahushua más adelante va a explicar más a fondo. Dice, vinieron las aves y la comieron. Como sabemos, las aves representan a los ángeles. Si uno, digamos, va a ir, si uno es sembrador y va a ir a algún lugar a sembrar, uno sabe que es el campo fértil el que le va a dar, pero de camino puede ser que unas semillas caigan al lado. Entonces, de camino hacia el fruto que Yahweh tiene para uno, o para él mismo, a través de uno, puede que ponga unas semillas al lado del camino, que caigan algunas semillas al lado del camino de gente que escuchó por ahí, o a los que uno le predicó, por supuesto es el punto, y que al principio parezca que sí van a hacer algo con eso que uno les dio, pero vienen ángeles caídos, o sea, doctrinas falsas, pensamientos, dardos del enemigo, que le empiezan a poner duda, a sembrar otras cosas, que entonces, bueno, en este caso, sin hablar de sembrar, el ángel viene como el ave y se come la semilla, y obviamente no hay forma de que ya salga nada una vez que la semilla no está. El sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Entonces algunas personas son como pedregales, un corazón como de piedra. Y que quede claro, hay personas que pueden ser muy sentimentales, muy emocionales, y aún así lo tienen de piedra en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tal vez diga, no, mi corazón es tan suave, pero cuando uno les habla del Padre, no le creo nada, y más que todo por la emoción que les produce la tradición y la falsedad. Entonces sí quiero dejar eso claro. Pero dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Ven que particular, como decía, tienen corazón de piedra, no de tierra. El hombre fue hecho del barro, pero estas personas se han hecho como de piedra y no logran ser profundas, porque no tiene profundidad. No solo no tiene tierra, no tiene profundidad, todo lo ven por encima, según las apariencias superficiales. No pueden llegar a entender la profundidad de la escritura, de la revelación, y también la belleza que hay en profundizar. Pero hay mucha gente que solo le gusta entrar en la orilla del mar y no saben lo mucho que se puede disfrutar siendo revolcado por las olas. Que en cierta forma es lo que vemos con Ezequiel, cuando Yahweh le dice al profeta entre al río, y él entra hasta los tobillos, y le dice, no entre más, entra hasta las rodillas, no entre más, hasta la cintura, no, hasta que ya no se puede controlar él mismo, sino que el agua es la que lo mueve para donde quiere. Y Yahweh nos dice que es así como debemos ser con él. Mientras uno esté buscando mantener el control, Yahweh no va a poder hacer lo que quiere hacer con uno. Mientras uno busque controlar absolutamente todo, uno tiene que ponerlo en manos de él y entrar en él confiado de que él lo protege y que lo lleve a donde él quiera. No había mucha tierra y brotó pronto. Entonces, hay algunos que parece que creyeron mejor que otro montón y dicen, uy, pero mira qué lindo, ya para el otro día estaba en la congregación alabando a Yahweh, todo feliz. Brotó muy pronto, pero era porque no tenía profundidad, entonces no se podía agarrar bien de Yahweh, no se podía agarrar bien de la verdad. En ese caso, una vez más, ahí ya entra, de hecho, lo que decía ahora de el contraste en los emocional, sentimental, que piensan que tienen corazón muy suave, pero en realidad muchos de ellos tienen corazón de piedra. Parece ser contradictorio, pero vean qué particular, porque Pedro, que quiere decir piedra, era súper emocional y cometió un montón de errores por seguir los sentimientos, de decirle a Yahushua, no, ¿cómo te vas a morir, Yahushua? De negar a Yahushua después, de decir, voy a morir por usted, y horas después decir, no, yo no lo conozco, ¿qué me está hablando? Por dejarse llevar por las emociones. Entonces, en algunos factores antes de la resurrección de Yahushua, o sea, tenemos que saber que Yahweh escogió a Pedro. Pedro fue un grande, representa al mismo Yahushua, un montón de cosas, pero como persona, como ser humano que también cometió errores, y por los ejemplos que vemos en la escritura, Pedro se convirtió en ese Pedro de honorable una vez que Yahushua resucitó. Antes de eso tenía sus dificultades, y aún después de que resucitó tuvo problemas con Pablo,
estaba tratando de complacer a los judíos. ¿Por qué? Por la emoción, por ser humano, ¿verdad? Por ser un ser humano, por los sentimientos y otro montón de cosas. Entonces ahí vemos un ejemplo como de esto. Corazón de piedra, pero se deja llevar mucho por la emoción, como el corazón engañoso. Entonces decía, donde no había mucha tierra y brotó pronto. Entonces parece que creen demasiado, pero en un momento de aflicción, de preocupación, son removidos porque no tienen profundidad para sostenerse. No están firmes en la verdad verdaderamente como parecía cuando se les vio todos contentos diciendo que creían. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó. Cuando salió el sol se quemó, como la prueba del fuego, fueron quemados en la prueba. Y como no tenía raíz se secó, y como no tenía verdaderamente al Mesías, que es la raíz de David, como no había crecido verdaderamente la palabra en su corazón, se secó. Parte cayó entre espinos. Los espinos representan el pecado, entonces podría decir como, obviamente uno le predica a pecadores, porque antes de Yahushua siguen en pecado, en el sentido de que todavía no han sido perdonados y al no entender un montón de cosas lo siguen practicando y otro montón de detalles. Pero sería como tres tipos de personas. Los tres están en pecado, solo que estos son los más pecadores porque son espinos. Los otros simplemente no entienden mucho porque son como de piedra y no muy profundos. Y los otros están puestos al camino, que se dejan llevar por los pensamientos que les ponen los ángeles. ¿Sí me explico? Entonces, dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces el continuar en el pecado ahoga lo que Yahweh estaba haciendo, la purificación que estaba trayendo y demás. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Vean que ha mencionado 4, los del camino, bueno, al lado del camino, porque no son los del camino, son a un lado del camino. Por eso digo puestos al camino. Los de las piedras, pedregales, los de los espinos, y ahora vienen los que sí caen en buena tierra. Entonces hay 4. Con solo este ejemplo, y Yahweh no está siendo matemáticamente exacto, pero si entendemos que estos 4, digamos, se refiere a los que van a entrar, a los creyentes, se da los números que siempre he mencionado de 1 representa a los pocos, que son la buena tierra, y los otros 3 representan a los muchos, que por una u otra razón le ponen una excusa o una justificación al pecado en el que andan, al error en el que andan y rechazan a los 2 testigos. Por eso los 4, porque Israel se encuentra en los 4 ángulos de la tierra, como los 4 niveles de creación, los 4 niveles de interpretación. Los muchos se mantienen en el llamado, pero no son elegidos, porque muchos son llamados, pocos elegidos. Si lo vemos como la humanidad entera, en este caso es donde digo que no es matemáticamente exacto. Debemos entender que la mayoría, si le predicamos a 4 personas, 3 nos van a decir que no. Tal vez uno diga que sí, pero mañana no. Tal vez otro diga que sí, pero en una semana se ve que no. Pero uno es el que se va a mantener y va a dar fruto eventualmente. Entonces, así deberíamos tener más shalom cuando se le predica a alguien y la persona no acepta, porque uno sabe que 3 contra 1, las posibilidades, las probabilidades, y en realidad son más bajas, porque somos 144,000. Entonces son mucho más bajas las probabilidades en lo que respecta al mundo en general, o la población entera. Por ende, predicamos, nos rechazan, no importa, predicamos, nos rechazan, predicamos, nos rechazan. Y los que son buena tierra son los que sí llegan a dar fruto. Entonces, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto con Yitzhak? De que en el año de hambruna mundial, Yitzhak sembró y recibió el 100 por 1 en una tierra que no era muy fértil, en un tiempo de sequía, de hambruna. Y Yahweh le dio 100 por 1 a Yitzhak. Yitzhak es la representación de Yahushua, que es la semilla.
Entonces aquí estamos viendo cómo cuando se siembra la verdadera semilla, que es el nombre Yahushua, y obviamente todo lo que él dice, manda, hizo, cuando la sembramos en nuestro ser, por más hambruna que haya en el mundo, o en nuestra mente, o en nuestra vida, él nos va a dar 100 por 1, siendo Yahushua la semilla. Y vean qué particular este ejemplo que voy a mencionar, porque Yitzhak es el que siembra en ese tiempo de hambruna, y por la semilla Yahweh le da 100 por 1. Y Yitzhak representa a Yahushua, que es la semilla, y el mundo, la hambruna, la apostasía. En contraste con eso tenemos a Yosef, que Yosef él mismo no sembró, o sea, no como la semilla, pero él fue el que llevó a Egipto a dar fruto, o el que les dio comida al mundo entero cuando Egipto estuvo en los 7 años de hambruna. Entonces hubo hambruna en Yitzhak, su semilla 100 por 1. Hubo hambruna en el mundo, Egipto, y Yahweh levanta a Yosef para alimentar al mundo entero. Entonces, como el primero y el último, es mi punto. El que siembra y el que recoge. Entonces, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. ¿Verdad? Entonces depende de la persona, tanto su esfuerzo como su capacidad. Puede ser que de 30 por 1, que es un montón, ¿verdad? Pero obviamente todo el mundo va a querer 100 por 1, siempre. Pero depende de la capacidad, depende también de la purificación. Puede ser que en la primer cosecha sacó 30 por 1, pero se esfuerza más y en 2 años saca 60 por 1. En lo que respecta a entendimiento, revelación, sabiduría, amor, todo lo demás que Yahweh le pueda dar. Por otro lado, cuando dice al 100, al 60 y al 30, esa sería la letra Kuf, 100, el 100%, ¿verdad? Por una semilla salió como si hubiera sembrado 100 semillas. El 100 es la letra Kuf en hebreo y representa el cielo y representa el fin del tiempo, porque en el pictográfico es el sol poniéndose en el horizonte. Entonces representa la entrada al cielo, que sería el nivel más alto, como 100 por 1. Después 60, que sería la letra Samech, que es un soporte, un apoyo, un escudo, un circuito, o representa el tiempo por el hecho de que, bueno, el tiempo infinito, porque es un círculo en el que está recorriendo el tiempo, pero constantemente. Mi punto es que la conexión con Kuf, que sería lo eterno, donde no existe el tiempo, la Samech, donde se hace el tiempo, pero que permanezca por siempre, como en lo infinito. Y después el 30, que es la letra Lamed, que representa el aprendizaje, que sería como aquellos que apenas están aprendiendo, van a recibir 30, un poco más, después 60, después 100. También representa el buen pastor, la vara de juzgar, de medir, y curiosamente en lo que estaba diciendo del tiempo, 30 es el número de días del mes. Entonces vemos también cómo se puede conectar con diferentes niveles del tiempo. Lo eterno, lo infinito y lo temporal, como esta realidad, que después se podría llevar a entender las bendiciones de cada uno, celestiales, infinitas o temporales. Algunas personas que dan fruto en esta vida y por no ya sea administrarlo bien o no seguir buscando más del Padre, solo reciben aquí cosas y después van a llegar a la otra vida y van a entrar y felices y todo lo demás, pero no van a recibir una recompensa tan grande como otros, que no se enfocaron tanto en las bendiciones materiales, sino más en las bendiciones espirituales, por ejemplo. Entonces, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí habían al menos 75 personas, bueno, si hubieran 100, 75% de las personas, ¿ah? El que tiene oídos para oír, que oiga. 0. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Vean qué particular, ¿por qué no dicen por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Verdad? Obviamente es porque a ellos sí se los explicaba, pero mi punto es que ellos debieron tal vez incluirse porque ellos tampoco las entendían. ¿Sí me explico? Entonces ellos debieron decir: ¿por qué nos hablas así? No es que tampoco entendemos, explíquenos porfa. Pero lo dicen como es que ellos están fuera, ellos son diferentes, porque a ellos les hablas así. Y eso es como los pocos diciéndole al último: ¿por qué le hablas a los muchos así?
¿Por qué tan concho? ¿Por qué tan por encimita? ¿Por qué no profundiza? ¿Por qué no les da las perlas? Etcétera. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los discípulos que representan los escogidos, porque los discípulos eran 12 y los escogidos son de las 12 tribus, 144,000, 12,000 de cada tribu, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, oigan esto, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es un verso que me parece poderosísimo y también particular porque dice, el final primero voy a explicar, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces al que no tiene, ¿cómo se le va a quitar algo si no tiene? Pero el punto es que todo el mundo tiene algo. Pero todas las personas, o la mayoría, se pasan quejando de todo lo que les falta y no se fijan en lo que sí tienen. Entonces, por estarse quejando de lo que les falta, van a perder aquello que tienen y nunca habían tomado en cuenta, o no habían, como dice el dicho del mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué? Porque no le estaba poniendo atención, no le estaba cuidando lo que Yahweh le había dado. Entonces va a perder eso por estar pidiendo y buscando otras cosas. Si pudiese enfocarse en lo que sí tiene, alegrarse por lo que sí tiene, primero que todo no va a andar buscando otras cosas, no va a sentir que necesita otras cosas. Pero si fuese que las necesita, Yahweh se las va a dar, porque usted sí reconoce lo que tiene, sí lo invierte para tener más, como el que tenía 30 por 1 y después tiene 60 por 1. El que tiene se le dará más, pero el que no tiene, como el de la piedra, como los pedregales, como el del puesto al camino, como el de los espinos, ellos dirían, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque están en pecado con los espinos, no pueden ver de estar todos espinados. El otro, por ser de piedra y por estar en lo superficial, no ser profundo, entonces para ellos la sabiduría vale, eso no es nada, yo quiero plata. El conocimiento vale, no es nada, quiero un carro, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la persona, hay muchos que dicen no tener. Y por otro lado se podría decir, ok, el que era como piedra, le faltaba tierra, y bueno, vemos todos los detalles, pero eso es en lo que respecta a los seres humanos, por su propia decisión, que se han alejado del Padre y se han convertido en algo como las piedras, como los espinos, etcétera. Entonces, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Entonces, bendito Yahweh que nos ha dado el poder reconocer su nombre, el conocer a su Hijo, el creer en su resurrección, y etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha dado son regalos, todo lo que hemos llegado a entender, a saber, a creer, que tenga que ver con el Padre, obviamente, con la Escritura. Y es por eso que nos sigue dando, porque lo atesoramos, lo cuidamos, como una perla en un tesoro, no como un cerdo que lo que hace es echarla en el barro. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Se acuerdan que les he dicho cómo es en este mundo lo que es el dinero es como una representación para entender lo que es la fe en el mundo espiritual? Ustedes han escuchado alguna vez el dicho, y no solo el dicho, han pensado alguna vez que en este mundo para tener plata o para hacer plata hay que tener plata. Para poder hacer plata hay que tener plata porque hay que invertir en algo. Y entre más plata tenga, obviamente más grande va a ser el negocio y va a producir más. Entre menos plata tenga, más pequeño el negocio y menos lo van a volver a ver. Entonces, en este mundo, entre más plata puede hacer. Por eso dice aquí, el que tiene, más se le dará. Pero en este caso no estamos hablando de plata, estamos hablando de fe. Usted tiene fe, bendito Yahweh, porque mañana va a tener más. Pero si hoy usted me dice, no tengo fe, pues la va a perder. Como una persona que no usa las piernas por 20 años, después no se puede levantar. Porque no lo usó, como si no lo tuviese. Entonces aún lo que tiene, lo pierde. ¿Sí me explico? Hay personas que tienen un talento, por ejemplo, para cantar, pero no creen en que
podrían ganarse la vida cantando, porque el sistema les ha dicho y así ha hecho el sistema las cosas. Entonces dicen, no, voy a tener que ir a trabajar en tal cosa y ser infeliz trabajando en eso, porque no creo que pueda hacer aquello. Entonces al final termina cantando solo en el baño y hasta bien feo porque perdió lo que tenía. ¿Sí me explico? Y verdad, por si algo, alguien puede estar trabajando en algún lugar y tiene el don de cantar, en este ejemplo que acabo de dar, debería usarlo en el sentido de verdad buscar, bueno, en el caso nuestro, alabar al Padre de alguna manera con la canción, con la música, y si de verdad le gusta, lo disfruta, buscar la manera de hacerlo. No es quedar estancado solo porque le dicen que, qué pereza, no va a hacer nada, uy, qué difícil, uy, no lo van a poner en la radio. Pues sí, lo más seguro sea posible, o sea, sea así, en el caso, pero, pero está haciendo lo que le gusta. O sea, porque al final lo principal es hacer música, no, o sea, para los que verdaderamente son músicos, debería ser la música, no la cantidad de fans. ¿Sí me explico? Pero la gente lo que quiere es fans, y les vale la música, y por eso la música de hoy en día. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven, tenían al Mesías ahí al frente, estaban todos ahí, y estaban diciendo lo más seguro, ¿a qué hora va a multiplicar la comida? Qué pereza, que sigue hablando de este sembrador, aquí nadie siembra. Tristemente, oyendo no oyen, viendo no ven. No entienden que en cada palabra, en la forma en que dice las cosas, el maestro, o un maestro, verdaderamente maestro, es para enseñar, pero mucha gente dice, no, esto no es para mí, voy a esperarme hasta que hable algo que me interese. La escritura es para todos, la enseñanza de Mashiach es para todos. Y los que piensen así terminan siendo como la piedra. De manera que se cumple en ellos la profecía de Yeshayahu, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces Yeshayahu dijo eso en su tiempo, siglos antes de Mashiach, y se estaba cumpliendo en ese momento, porque estaban oyendo a Yeshayahu y no le entendían. Pero el cumplimiento más poderoso sería cuando Mashiach viniese, lo viesen y dijesen, ¿quién es este? Es un enviado de Belcebú, matémoslo. Entonces, de manera que se cumple en ellos la profecía de Yeshayahu, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, se ha hecho como de piedra, o puesto al camino en este caso. Y con los oídos oyen pesadamente. Y con los oídos oyen pesadamente. Como por ejemplo alguien que le da pereza oír. Que está oyendo, uy, qué pereza este hombre que habla y habla y habla y se les pesa el oído. Tan pesado que tienen el oído. No son capaces de oír. Lo que oyen les da pereza, les molesta, lo rechazan. Porque tienen un oído pesado. O porque también no entienden, ¿verdad? Como cuando uno le habla a un perrito, el perrito hace pesado lo oído. Entonces, pero en realidad ahí está buscando entender al menos el animal. Pobre animal. Entonces, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se convierta, y yo los sano. Como no merecían ser sanados, Yahweh no permitió que entendiesen, porque por sus propios pecados sus oídos se habían bloqueado, sus ojos se habían cegado. De hecho, menciona, entorpecido, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, como los puestos al camino. Como cuando una persona se tropieza, por ejemplo, por caminar de una manera torpe. Después dice, con los oídos oyen pesadamente, como una piedra. Y con los ojos no pueden ver, como alguien que se le metió un espino, como lo mencioné ahora, en los ojos. Ni con el corazón entiendan, ni se convierta, y yo los sane. Pero felices vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Para todo el resto de gente al oír eso dirían, ¿pero qué está hablando? Si lo estoy oyendo decir eso, lo estoy oyendo como que no tengo oídos. Véalo, lo estoy viendo mientras me ofende de esa manera este hombre. Sin entender nada al final.
Entonces, una cosa es el oído físico y el oído espiritual. Yahushua está hablando de oído espiritual, la gente está solo con el oído físico. Piensan que solo lo físico existía. No tenían la separación entre lo carnal y lo espiritual, entre la letra y el espíritu. Y Yahushua está tratando de que hagan la diferencia. Entonces en este caso le dice a los discípulos: felices vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendito Yahweh. El montón de profetas que profetizaron de Yahushua hubiesen deseado verlo venir y estar con él y aceptar todo lo que dijo, pero no podían porque tenían que ser los que anunciaban que venía. Les tocaba esa parte. Entonces es como alguien que tiene que sacrificar cosas por hacer lo que tiene que hacer. Sacrificar lo que, digamos, bueno, el hecho de sacrificar la comodidad que sacrificaban los profetas por tener que ser rechazados. Bueno, comodidad me refiero, bueno, en el sentido de, por ejemplo, la ropa que usaban de pelo, vestirse de cilicio, que el pueblo les dijese todo lo que les decía, los rechazase. Todo eso, o sea, la gente se mantiene al margen de lo espiritual porque no les gusta que los vean raro, que los rechacen. Entonces un profeta tiene que alejarse de lo que es la sociedad normal para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, los profetas tuvieron que aguantar al pueblo, aguantar las cosas que tenían que hacer para enseñarle al pueblo lo que Yahweh mandaba. Y a pesar de ser tan justos y tan escogidos para ser los líderes del pueblo, los portavoces del Todopoderoso, no tuvieron la oportunidad de estar con Yahushua. Porque si hubiesen estado con Yahushua, entonces ¿quién anuncia que Él viene? Y si nadie anuncia que Él viene, ¿cómo ellos lo van a reconocer entonces? ¿Sí me explico? Entonces, los profetas desearon poder ver su venida, pero no pudieron porque tenían que ser parte de la historia como lo fueron. Y esto es parte de las razones por las que he hablado también el hecho de que los 24 ancianos serían los 24 profetas que hablaron directamente de la venida de Mashiach. Y por eso reciben ese lugar tan exaltado. Entonces dice: de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Curiosamente y sorprendentemente también, igual los discípulos, aquellos que estuvieron con Yahushua, desearían y desearon estar en este tiempo y ver las cosas que nosotros vamos a ver. Entonces, aún aquellos que fueron o serían, bueno, voy a usar esta palabra aunque no se aplica para justos y profetas, que habrían sido envidiados por los profetas, estos nos envidiaron a nosotros por estar en el tiempo final y por la recompensa tan grande que Yahweh va a dar a los escogidos. Entonces, obviamente el momento en que Yahushua vino fue el momento más grande de la historia por lo que eso significa y lo que Yahweh hizo a través de ese momento. Pero por lo que Yahweh va a regalar y manifestar en este tiempo, es que este es el tiempo más emocionante. Por eso esto que está diciendo aquí Yahushua se aplica no solo en su tiempo, sino que ahora que estamos en este tiempo se aplica para el nuestro. Como he dicho, así como representa lo histórico, lo que es la letra, en lo espiritual representa lo profético, cuando se manifestaría por segunda vez Yahweh en la tierra, como el último. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Los discípulos le acaban de preguntar por qué les hablan parábolas. Entonces ahora Yahushua les va a explicar, y por eso les dice a los discípulos: oíd vosotros, porque son ellos los que tienen que ir a predicar, son ellos los que van a ser rechazados. Los otros que ya le estaban rechazando o que no estaban entendiendo, al final no iban a ir a predicar, entonces ¿para qué les iba a explicar? Entonces, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esto se puede decir cuando uno oye la explicación de cómo entrar al reino de los cielos y no comprende nada. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que está al camino, al lado del camino. Viene el malo, el ángel caído, como las aves que representan a los ángeles,
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, arrebata la palabra. Vean que por otro lado, como he explicado, la semilla es la palabra, y la palabra, según Apocalipsis 19:13, es el nombre del Hijo. Entonces la semilla es el nombre, y es a través del nombre del Mesías que nos convertimos en reyes y sacerdotes. Por eso es la palabra del reino. No dice la palabra de las buenas nuevas, o la palabra de la justificación, o la palabra del perdón de pecados, o la palabra de la redención. Dice la palabra del reino. Es la palabra que nos hace reyes. Y cuando uno le explica el nombre a alguien y esa persona no entiende la importancia del nombre, o porque ese es el nombre, o porque el otro es falso y otro montón de cosas, es cuando el enemigo llega y le quita lo poco que había recibido. Y uno después lo oye otra vez hablando con los nombres falsos y demás. Y uno dice, ¿qué pasó con aquello? Llegó el enemigo y le dijo, no, esto no sirve para nada. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Curiosamente, la palabra del reino, el nombre del Mesías, Yahushua, quiere decir Yahweh salva. Uno le dice a alguien Yahushua y le dice, salud. O algo así, porque no entienden. Si uno les explica, quiere decir Yahweh salva, y después les explica lo que eso significa. Yahweh es el que causa existencia, entonces el que causa existencia salva. Eso son las buenas nuevas, que el que nos hizo también nos salva, nos perdona. Entonces el nombre debe recibirse junto al entendimiento de lo que significa el nombre, porque el significado es importante, de dónde viene. No en el sentido de aprender hebreo, sino en el sentido de aprender la importancia de los nombres, y en este caso del nombre que es sobre todo nombre, a través del cual podemos ser salvos, como dice la Escritura, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos debajo del cielo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como decía, cuando sale el sol, la luz del mundo, el sol de justicia, el fuego consumidor, los prueba, y esas personas no aguantan la prueba, no soportan lo que es justicia, solo quieren misericordia, no soportan hablar del enemigo me refiero a que hay mucha gente que solo quiere oír cosas bonitas del Padre y de lo bien que les va a ir en la vida, pero no quieren saber o conocer cuál es el enemigo que los está engañando, o que los ha venido engañando, o que los puede engañar, o que les puede quitar la semilla. Y todo ese conocimiento es necesario porque estamos en una guerra espiritual, y en una guerra hay que saber el enemigo, la estrategia y demás. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, vean eso, por causa de la palabra, no la persecución por algo que hizo mal, se la merece, no la persecución porque le debe algo de plata al banco o a alguien, no, persecución por la palabra, por el nombre o por la enseñanza. Cuando llegó la persecución le negó, porque era como una piedra, hasta que la resurrección lo convirtió en una piedra, pero ya para en lo que respecta a firmeza o para darle a otros fundamentos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, como estar pensando dónde saca plata, como estar pensando en ve al corona, y otro montón de cosas a las que le tienen miedo, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas, lo que decía, preocupaciones de este siglo, tenerle miedo al corona, y el engaño de las riquezas, querer hacerse rico. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces empieza a salir, pero por querer ir a hacer dinero, ahogan lo espiritual, ahogan la salvación que Yahweh les quería dar. Por estar preocupados,
por estar solo pensando en los miedos que tienen, ahogan lo que Yahweh estaba haciendo en ellos. Y por ende uno, si quiere ser tierra fértil, uno tiene que encargarse de limpiar el terreno, su propio corazón, sacar toda malicia, como arrancar los espinos, sacar las piedras, o utilizarlas para hacer, porque sean herramienta para algo. Mi punto es alistar el terreno, no dejarlo así como está y poner todas las semillas. Y en eso me refiero a alistarse uno mismo para lo que Yahweh quiera sembrar en uno, y al mismo tiempo alistar a las personas. Uno no puede llegar con todas las semillas y ahora sí de fruto, porque quizá hay que acomodarlo un poco. Hay que ir alistándolo, preparándolo para lo que se le va a revelar, viendo a ver por dónde también se le empieza a hablar del tema y demás. Entonces después dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Vean la importancia de oír y entender, porque la mayoría de la gente va a las iglesias a oír, no están esperando entender nada. Algunos pocos quieren entender algo, pero llegan a entender un poquito, porque el pastor solo les da un poquito, porque no tiene tanto para dar, hay que aceptarlo, porque están en la teología y en la doctrina falsa, ¿verdad? No por nada. Entonces, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Y obviamente en el cristianismo no está la palabra verdadera, el nombre Yahushua, entonces eso o sea, en esa interpretación, olvídese. Pero estaba hablando en el sentido de cuando hablan de la escritura. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A 100, 60 y 30 por uno. Dice, en Mateo no dice, como dice Lucas, que la semilla es la palabra, sino que dice que es la palabra del reino. ¿Por qué es eso? Recuerden que Mateo está escrito para reyes, hablando de Yahushua como rey y hablando del que viene a cumplir, el ser el Melech Gadol, el gran rey. Entonces por eso menciona la palabra del reino en Mateo, porque Mateo tiene que ver con el reino. Lucas tiene que ver con el ser humano en general, entonces solo es la palabra. Pero como les decía, es Yahushua el que nos hace reyes, por ende su nombre es la palabra del reino. Dice aquí, estos que son sembrados en buena tierra y dan frutos, no vuelven a caer en pecado o en error. No deberían volver a caer en la doctrina de error, pero mientras están creciendo, mientras están aprendiendo, pueden, o sea, no que haya permiso, pero puede suceder que cometan errores, por supuesto. No están buscando cometer errores, pero al no saberlo todo, se cometen errores, porque echando a perder se aprende. Entonces, muchas veces aprendemos a través de las consecuencias de nuestros actos que hicimos algo malo. A veces hablamos muy concho a alguien o de una manera muy tosca a alguien y nos damos cuenta que debimos controlarnos al momento de hablar. Entonces ahí debemos pedir perdón a la persona si lo ofendimos y obviamente pedirle ayuda a Yahweh para no caer en lo mismo. Y estoy hablando de algo muy simple, pero hay diferentes niveles. Por otro lado, la escritura habla de que si alguien está en la congregación y comete un pecado de muerte, tiene que ser sacado de la congregación, pero un pecado de muerte. Con eso se refiere a los pecados que dice la escritura: el que haga esto merece morir, obviamente. Entonces, un pecado como violar a una persona, matar a una persona, o blasfemar el nombre, una vez que ya lo entendió, eso es para salir de la congregación. Sí puede pasar, no debería pasar. Hay pecados que no son de muerte y esos son restaurables. La persona sí puede ser restaurada al exhortarle, a la persona confesar su pecado, a la persona que le falló o al pastor para poder ser restaurado, repito. Entonces es perdonado, cambia sus obras, ya no vuelve a actuar así, y aprendió algo nuevo, se volvió más fuerte en algo, llegó a ser mejor ese día que se arrepintió. Entonces sí puede suceder, pero el nivel de pecado es diferente, el tipo de pecado es completamente diferente. Y obviamente una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Entonces, uno que es buena tierra no debe practicar el pecado. Ya no practica el pecado. Dice, les refirió otra parábola, diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, si van a los del camino.net y buscan en las galerías de imágenes, en las imágenes de los versos de la escritura, hay un montón, entonces tienen que tomar su tiempo para buscarla, pero hay una imagen que muestra por qué dice esto. Hay una foto de cizaña y otra foto de trigo, y muestra cómo mientras el trigo y la cizaña están creciendo se ven iguales, se parecen muchísimo, pero en la cosecha, por el trigo, el peso del fruto se inclina. Cuando el viento pasa, se inclina, representando que cuando la ruaj viene, le da honor a Yahweh, se inclina el trigo. Pero la cizaña, cuando ya llega el trigo a dar fruto y se empieza a inclinar, la cizaña se mantiene así, erguida, representando a los fariseos soberbios, altaneros, y todo lo demás de la levadura de los fariseos. No se inclinan ante el verdadero Elohim, y esos son cizaña. Entonces, por un lado, si vemos todo el trigo así, entonces ya se puede saber cuáles son y se pueden cortar muy fácilmente. Por eso es lo que viene a continuación. Dice: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este evento se puede conectar con varias partes de la historia. Una de esas, Génesis, cuando la mujer, que recuerdan que la tierra representa a la mujer, el cielo al hombre. Entonces la mujer fue hecho su cuerpo. Antes de que Yahweh pusiera el alma en el cuerpo de Eva, el enemigo vino y sembró de su propia semilla en ella, y de ahí salió Caín y Abel. Y después Adán puso su semilla en ella, y de ahí salió Set, con imagen y semejanza de su padre, representando al verdadero ser humano. Entonces, por más que se parecieran, por más que se dijeran ser hermanos, Caín era cizaña, Set era trigo, es trigo. Por otro lado, en Daniel vemos que en el fin de los tiempos el último imperio sería mitad barro, mitad hierro, y que dice la escritura, ellos se mezclarán con la semilla del hombre. El hombre fue hecho del barro, ellos serían el hierro, porque si ellos se mezclan con la semilla del hombre, quiere decir que ellos no son hombres. Serían los ángeles que se mezclan, porque la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, y en el tiempo de Noé los ángeles se mezclaron con los hombres, pero los hijos salieron gigantes. En este tiempo, por como quedó el ambiente, toda la tierra desde que se hizo el diluvio, ya no crecen a ser gigantes como antes, pero los híbridos se siguen dando, y de hecho es posible que la razón por la que no crezcan sea el propio, para hacerse pasar por humanos. O sea, puede ser parte de cuando hacen todo el código genético, que digan, no, si nos hacemos más grandes vamos a ser obvios, entonces hagamos del mismo tamaño o similar para que nos parezcamos. Me refiero a los híbridos que se parezcan a los humanos, y por eso hay muchos líderes del mundo, Illuminati, que serían algunos hechos en laboratorio, poseídos por un demonio, clones y cosas así, y esos serían cizaña, porque la gente los ve como seres humanos, tanto así que cuando uno les explica lo que hacen, por qué lo hacen, mucha gente dice, no, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre que van a ser tan malos? No son seres humanos, son cizaña, por más que se parezcan. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, como cuando sembró Adán, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: soberano, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Eso es lo que dice el mundo entero. Pero si el Todopoderoso es bueno, ¿por qué el mundo es así? Él no sembró buena semilla, ¿por qué salió esta mala? La mayoría de la gente, tristemente, en vez de buscar a Yahweh para recibir una respuesta, se quejan o ven al Padre como malo, y algunos no lo dicen porque piensan que con eso les cae un rayo y se van al infierno inmediatamente.
Algunos evitan pensarlo, pero en el fondo sí lo piensan, como que dicen, pero ¿por qué esto así? ¿Pero por qué esto así? ¿Por qué el mundo es tan feo? Aunque el mundo es hermoso, la gente del mundo no. Entonces, fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, soberano, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Cuando vemos en Génesis dice, y vio Yahweh que todo era bueno, en gran manera. Pero entonces, ¿por qué se empezó a dar el mal? Por el libre albedrío de los hombres, que el enemigo utilizó como tierra fértil para sembrarse cizaña. El enemigo utiliza el libre albedrío del ser humano para meter en este mundo maldad, para que sucedan cosas malas. Pero no es culpa de Yahweh. Yahweh sembró buena semilla, como dice la escritura también, lo vimos ayer en el desprograma, que Yahweh hizo al hombre recto, pero él se buscó una multitud de males o perversidades, ¿verdad? Se pervirtió cuando creció. Entonces, soberano, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? ¿Verdad? Le preguntan a él y él sabe lo mismo, en el sentido de que de ahí, alguien la sembró. ¿Cómo pues tienes cizaña? Pues alguien la sembró, no fui yo, eso sí. Sí me explico, mi punto otra vez es que la gente le recrimina al Todopoderoso y cuando Yahweh les da una respuesta dice, pero entonces ¿cómo así? Pero entonces ¿por qué tal cosa? Debemos saber que no es Yahweh el que hace lo malo. Por un lado es uno el que lo provoca y por otro lado uno puede ser víctima de otras personas que fueron usados para provocarlo. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, o sea, un Satán, un adversario. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Que eso sería como los ángeles hablando con Yahweh diciéndole, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué está tan fea la cosa ahí? Y Yahweh les dice, es que uno de ustedes, era como Judas entre los discípulos, fue y sembró. Un enemigo hizo esto. Así de simple, fue y lo sembró. Todos los ángeles dicen, ¿quiere que terminemos el tiempo entonces? ¿Quieres que acabemos la historia en el año 3000? Cuando ya habían rechazado la Torá y un montón de cosas más que Yahweh les había dado. Yahweh les dice, no, porque todavía falta para ver lo que yo quiero. Todavía falta para el final que yo anuncié. Entonces por eso no podían ir a llevarse a las personas. Por ejemplo, si se hubiese dado el arrebatamiento, digamos que Yahweh dice, sí, destruyalo todo, pero tráigase a los míos. Si se hubiese dado el arrebatamiento hace 2000 años, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y si digamos que algunos de nosotros seamos reencarnaciones y hubiésemos estado allá también para ese arrebato, si hubiese reencarnación y algunos de nosotros hubiesen estado en ese momento, no hubiésemos podido tener la oportunidad de venir en este tiempo a recibir un montón de cosas más, a hacer un montón de cosas más y rectificar algunas cosas que todavía estaban mal. ¿Sí me explico? Y tal vez no hubiéramos sido llevados. ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces puede ser que si Yahweh venía y destruía la tierra antes, hubiese destruido la raíz de un montón de gente justa que vendría después. Por otro lado, como el trigo y la cizaña se ve igual, al arrancar cizaña quizás se llevan un poco de trigo sin querer. Entonces, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, no sea que al traer juicio también se vayan los justos, como dicen en el mundo, que pagan justos por pecadores. Y Yahweh no hace eso. Yahweh dice, no, porque después se me llevan unos justos con los pecadores. Esperemos a que sea obvio quién es quién, para poder arrancar a todos los pecadores y salvar a todos los salvos. No acorta los tiempos, ni aún los escogidos salvarían. O sea, si no acorta el tiempo, aún el trigo se perdería porque se empezaría a hacer cizaña. Que se puede decir también que hay un tiempo para cosechar. Si se pasa el tiempo de la cosecha, se pierde el fruto. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Como vemos en Apocalipsis 14, la cosecha pasa al final de los tiempos. Por eso es que los impíos han seguido creciendo. Por eso es que tienen tanto poder, porque se les ha dado tiempo para que sigan acumulando poder a través de la trampa. A través de ser unos usureros con todos los bancos que tienen ahora todo el dinero. Entonces, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es particular porque depende cómo se vea, puede parecer contradictorio, por el hecho de que en Apocalipsis vemos que Yahweh se lleva a los escogidos y después vienen las plagas postreras para el mundo entero. Sin embargo, aún si lo vemos así, se pueden ver detalles como el hecho de que se los lleva, pero se los lleva al lugar preparado para estar ahí 1260 días. Mientras destruye la tierra y después viene con los escogidos a destruir lo que quedaba en la guerra de Armagedón. Entonces, recoged primero la cizaña, recoged, que sería como amontonadla, únanlos, que se note quiénes son para después saber qué hacer con ellos. Entonces, en el fin de los tiempos, los impíos se han multiplicado, y no solo se ha multiplicado la cantidad de impíos, sino su propia maldad. Por ende, es más obvio a quienes hay que destruir y demás. No que nosotros tengamos que hacerlo, ¿verdad? Por si algo, Yahweh lo va a hacer con sus plagas. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Curiosamente, a Yahushua lo mataron hace 2000 años. Y fue cizaña, que había crecido como fariseo. Se habían obtenido el poder a través de trampa y otro montón de cosas que se sabe que en ese tiempo era uno de los tiempos de más corrupción para el templo de Israel. Entonces, muchos obtuvieron, de hecho, cuando en el tiempo de los griegos, en Antíoco, el sacerdote ahí representa al falso profeta porque se vendió, fue por dinero y otras cosas que se convirtió en el sacerdote de Israel. Y eso de fijo continuó después. Entonces, curiosamente, en el año 70 después de Mashiach, fue destruido el templo, encendido en llamas. ¿Se acuerdan de Nerón? Nerón es conocido por el fueguito que le gustaba encender. Y Nerón, su nombre tiene valor numérico 666. Muchos de los que rechazaron a Mashiach murieron ahí en ese momento. Entonces sería como la cizaña que rechazó a Mashiach. Espérese, la vamos a amarrar y quemar para que quede la congregación que acepta a Mashiach y se multiplique en el mundo hasta el fin de los tiempos. Ahora, obviamente, en el fin de los tiempos hay un montón de cizaña más, porque llegó el enemigo y sembró con el espíritu de error un nombre falso, esa semilla, y esa semilla pega porque es como de manipulado genéticamente, ¿verdad? Manipulado por el hombre, una semilla de esas que hacen de GMO, ¿verdad? Que le llaman, y que facilísimo, en cualquier clima saca fruto, y un fruto que se ve hermoso, pero lo transforma a uno en un mutante. Entonces, con mucho tiempo y mucha comida y todo, pero ese es el problema. Por eso la escritura dice que que Yahweh nos dio el fruto en el cual hay semilla, para que nosotros de la semilla natural que Él mismo hizo podamos sembrar comida natural que Él mismo hizo. Pero si el gobierno trae semillas que hizo en un laboratorio y se las da a uno, eso es un peligro, porque lo están tratando de cambiar a través del alimento, porque uno es lo que uno come. El hecho de que Jesús, el nombre Jesús, viene siendo una palabra de error, un nombre falso, una perversión. Es un nombre que fue hecho por el hombre, como una semilla hecha en un laboratorio. Entonces la persona tal vez dé fruto, pero el fruto que va a dar no es el que el Padre quiere. El Padre quiere orgánico. ¿Sí me explico? No lo que da el sistema, sino lo que da Yahushua. Esa semilla es la verdadera. Entonces mucha gente tiene cizaña en su corazón porque el enemigo les dio una doctrina falsa, y al final de los tiempos va a quedar claro a través del rechazo de los dos testigos quiénes son quién, y van a empezar a morir los muchos y Yahweh recoge a los pocos. Entonces en ese caso se puede ver cizaña y trigo también, aunque estos muchos sí van a ser justificados, y la cizaña se tiende a ver simplemente como los impíos satánicos. Sí, la semilla de la palabra es un espíritu, y es el espíritu el que viene a hacer crecer la semilla, y en ese caso, como ese otro nombre falso tiene otro espíritu, es otro espíritu el que trabaja en la persona cuando lo siembra en su corazón, y es muy común que por eso sea que cuando llega el nombre verdadero lo rechacen, porque tienen otra semilla, y dicen, no, esa semilla no, yo quiero esta, vieras esta. ¿Te ha visto las naranjas que dan naranjas? Usted le parte la manzana y la deja así, no se vuelve negra ni en una semana que la deja afuera. Eso es raro.
Modificado, le dicen. Modificado genéticamente, Modificaron exacto. el nombre. Sí, modificaron el nombre, lo cambiaron de Yahushua a Jesús. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero como los 144,000 llevados al lugar preparado después de las primeras 10 plagas de los sellos y las trompetas. En ese tiempo mucha cizaña va a ser quemada y después los escogidos son llevados al granero. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. También vea como dice, atadla en manojos para quemarla, no dice quemadla. Dice atarla en manojos para eventualmente quemarla. Como los del mundo que rechazan van a estar siendo atados con sus propias decisiones, con su rechazo de los dos testigos de la doctrina verdadera, de Yahushua obviamente y de Yahweh, van a estar siendo atados a la mentira y por ende atados entre ellos para eventualmente echarlos en el lago de fuego. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces los escogidos, que son el trigo de Apocalipsis 14, que primero se recoge el trigo y después las uvas, en el orden de Apocalipsis 14, aquí vemos que está hablando entonces de los escogidos, no está hablando de los muchos, porque no menciona las uvas. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dice aquí, ya atados con la marca de la bestia en la mano, la cizaña, para eventualmente ser quemados después de haber sido la cosecha. Exacto, ya buen punto de hecho. Recuerda, digamos, curiosamente, ¿verdad? Uno cuando ata algo lo hace con las manos y la marca es puesta en la mano. Cuando alguien lo meten preso le ponen esposas en las manos. El punto es que la marca de la bestia la van a poner en la mano como si los estuviesen atando entre ellos, porque curiosamente con la marca de la bestia los van a conectar a los unos con los otros, con la internet, como con una red. Entonces con la marca estarían siendo atados. Y obviamente a los que se ponen la marca les va a ir peor que a los que son muertos antes en las plagas sin la marca. ¿Sí me explico? Entonces, mientras están poniendo la marca, y de hecho la marca la empiezan a obligar en la mitad de los 7 años, que es cuando se da la cosecha, y se siguen atando por los 1260 días cuando los escogidos están en el lugar preparado, hasta el final, y esos que se ponen la marca son echados en el lago de fuego. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas. Me devuelvo un poco. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora estábamos hablando de semillas que representan la palabra de Yahweh, Yahushua. Yahushua es la palabra del reino, por eso el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Yahushua, el nombre, a la gente le parece sin importancia, como una semilla de mostaza. Pequeña, no importa, no es para tanto. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Cuando uno cree en ella y la siembra en uno, la palabra de Yahweh, Yahushua, recibe un fruto inmenso que no se compara con todo lo que hizo una vida entera con la otra semilla. Dice, esta es la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Así como la congregación verdadera va a crecer y se va a convertir en la nueva Jerusalén, con lo que se va a vestir la nueva Jerusalén, como lo vemos en Isaías. Por otro lado, también obviamente lo que crece en uno mismo, cuando uno siembra la fe en su corazón. Esta es la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora hemos visto que las aves del cielo representan a los ángeles, eso es particular. Dos formas de verlo. Una, conectado con lo de Jacob, recuerdan, los ángeles descendían y ascendían sobre él. Y Yahushua dijo, de cierto os digo que desde ahora verás el Hijo del Hombre y los ángeles de Yahweh ascendiendo y descendiendo sobre él. Entonces, ahora habíamos visto que hay algunos que son como puestos al camino y que llega las aves y se comen la semilla.
y eso representa que el malo se lleva lo que fue sembrado en él. En este caso no sería el malo, serían ángeles positivos, que vendrían a uno a darle ideas, buenos pensamientos, sabiduría, entendimiento, conocimiento, porque dice: cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y en el otro sentido, el último, a través de lo que va a hacer en el mundo, va a darle un lugar a los ángeles para que puedan estar en el otro mundo. En el nuevo pacto dice que los ángeles no están sujetos a la otra vida. Una gran cantidad porque se desviaron, se rebelaron, entonces van a ser condenados, porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y otros porque no fueron sujetos a la otra vida, entonces en teoría desaparecerían después de este mundo. Pero Yahweh hace un camino a través del último, que es Micael, viniendo al mundo a predicar de Yahushua, para que a través de Micael puedan ser parte del otro mundo. Entonces, por decirlo así, o sea, una forma de verlo, es como, así como los 144,000 se van a vestir con los cuerpos de los malajim, van a ser como los malajim, se podría decir que los malajim van a cubrir a los 144,000, porque eso serían las vestimentas. Entonces, como he dicho, por un lado que Micael, cuando pelea en Apocalipsis 12 contra Lucifer, lo hace con sus ángeles. Micael y sus ángeles pelean contra Lucifer y sus ángeles, y ese pleito se está dando mientras los escogidos están por huir a las montañas. Entonces aquí está Micael con sus ángeles y los 144,000 que oyeron a Micael cuando predicó en la tierra actuando. Pero después vemos que en Apocalipsis 19, el último, que es Micael, se hace uno con Yahushua y viene en un caballo blanco, y detrás de él el ejército celestial, que ahora son los 144,000. Entonces, así como el primero y el último se hacen uno, mi punto es que sería como los 144,000 haciéndose uno con el cuerpo que reciben, que sería angelical, y esa sería la forma a través de la cual algunos ángeles sí van a poder entrar en la otra vida. Y por eso el hecho de que dice aquí: se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Los ángeles, de alguna manera, a través de los escogidos, van a poder entrar en la otra vida. Y hay diferentes tipos de ángel, como estaba explicando ayer también. Pero hay ángeles que hacen crecer las plantas, hay ángeles que cuidan personas. Entonces hay ángeles que tienen, son humanoides, y hay ángeles que son como serpientes, y otros ángeles que son como becerros y cosas así. Entonces, a través de los escogidos, algunos de los diferentes tipos de ángeles que hay van a poder pasar a la otra vida. Entonces, esta la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Vean aquí, esto es parte de lo que he mencionado en otras ocasiones, de que todo tiene un aspecto positivo y uno negativo. Aquí Yahushua está hablando del positivo de la levadura. Normalmente se ve la levadura como negativa, porque Yahushua dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, la soberbia, la hipocresía. Pero aquí está hablando de algo, una forma positiva en la que se puede ver la levadura. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Abraham, Isaac y Jacob. 3 medidas de harina, como la fe que hay que tener en Yahweh a través del primero, el último y Eliyahu, Elías. 3 medidas de harina, como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces uno toma un poco del reino de los cielos, que sería la fe en el reino de los cielos, y la pone en su interior. Dice: y escondió en 3 medidas de harina, como los pensamientos, las palabras y las obras. Su fe en el reino la mezcla con sus pensamientos, palabras y obras, y su vida va a crecer para bien. Tomó una mujer como la congregación y escondió en 3 medidas de harina. También importante, escondió, como el último que viene como ladrón en la noche, como Yahweh que escondió la verdad
en la escritura, y con eso me refiero a que a pesar de que mucha gente la lee, no la entiende, porque se dejan llevar por la letra. Entonces la verdad está escondida, a pesar de que está revelada. Como cuando vemos que Daniel, Yahweh le dijo, cierra las palabras de este libro. El libro la gente lo podía abrir, pero no lo podía entender, y ese es el punto. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ya dije, Abraham, Isaac y Jacob, el Padre, el Hijo y el Espíritu, primero, último y Eliyahu, y obviamente lo que dije ahora de los pensamientos, las palabras y las obras. Y los 144,000 son trigo, entonces son como harina. Sí, como, o sea, en realidad lo que hace el Padre con todo, es tan sorprendente como una semilla se puede convertir en un árbol entero que da un montón de frutos, y cada fruto trae un montón de semillas. Entonces uno dice, ¿cómo una semilla salió? Entonces, similar acá, se pone un poquitito de levadura en medio de un puñito de harina, 3 puñitos de harina, y cuando se da cuenta tiene un montón de leche. Una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Entonces la congregación escogida agarra el espíritu de Yahweh y lo mezcla con sus obras, pensamientos y palabras, y llena la tierra entera del reino de Yahweh, establece el reino de Yahweh en la tierra a través de su propia fe. Todo esto habló Yahushua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Abriré en parábolas mi boca. Ya voy hablando a través de los profetas, que él mismo se manifestaría y hablaría, pero en parábolas. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Igual que sucede en el fin de los tiempos. Después de despedir a la gente, entró Yahushua en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vean eso. Mashiach, primero y último. Cuando Yahushua habla del Hijo del Hombre en tercera persona, se refiere no solo a él mismo, sino al último. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Curiosamente lo dice así porque ¿quién es la buena semilla? Yahushua. Como acabo de decirlo un montón de veces, la semilla es la palabra es el nombre del Hijo. Entonces el Hijo, Yahushua, es la palabra que resulta ser la semilla. Entonces es el Hijo del Hombre el que viene en el fin de los tiempos y siembra a Yahushua. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí donde dice la buena semilla se refiere al buen fruto que salió, o sea, el trigo, que es como lo que hablábamos ahora, de una semilla salen un montón de semillas, porque los escogidos se hacen uno con Yahushua, entonces son como él, se convierten en semillas. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es Hasatán, la cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los malachim, los segadores son los ángeles, como vemos en Apocalipsis 14. Y si lo queremos ver como los dos testigos también son ángeles de por sí, entonces también se cumple. De manera, también recordemos que malachim, mensajero, o más bien ángel, es malach, malach quiere decir mensajero, entonces sería como decir, los segadores son los mensajeros, o los que yo envío, que en este caso acaba de decir los dos testigos. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema, también por si algo, acabo de decir los dos testigos por el hecho de que la escritura dice que el mismo soberano recogerá a los escogidos con voz de arcángel, con voz de trompeta. Entonces es el Malach Micael, que es el último, el que da la orden para cosecharlos. Pero la escritura también dice que él enviará a sus ángeles a todos los rincones de la tierra para recoger a sus escogidos. Entonces es el último que le da la orden a los ángeles. Entonces el Hijo del Hombre, una vez que se convierte o recibe la autoridad, ordena a los ángeles ir a traer a los cosechados. ¿Está claro? Entonces, aquí lo voy a decir. Dice, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim. Vea como acaba de decir, el Hijo del Hombre es el que siembra y después dice, los ángeles recogen. Pero es el Hijo del Hombre el que envía a los ángeles a recoger. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim y recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el horno de fuego. Recordemos que el último viene como fuego consumidor. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los recogerán de su reino. A todos los que sirven de tropiezo, o sea, los que están supuestamente enseñando del reino en las iglesias, pero en realidad están siendo tropiezo para los que quieren llegar al reino. Eso es particular, porque se acuerda lo que estaba hablando de que antes de que cosechen a los escogidos hay 3 años y medio, 10 plagas, como en Egipto, de cizaña, gente de cizaña que va a morir. En esas 10 plagas, que son los 7 sellos y las 7 trompetas, pero ahí solo hay 10 plagas, a pesar de que diría uno 14, son 10 plagas, ¿verdad? Ya lo he explicado. De esas 10 plagas, que son como las 10 de Egipto, las de los sellos son contra una cuarta parte de la humanidad, y las de las trompetas son contra 1/3 de la humanidad, porque es contra aquellos que han servido a Lucifer, el que trajo 1/3 de los ángeles al suelo. Lucifer es el que sirve de piedra de tropiezo, como Tiro, una roca que es tropiezo para los que quieren buscar a Yahweh. Entonces, aquí se podría ver como que está hablando de todos los que van a morir en esas primeras 10 plagas por haber seguido a Lucifer, a los falsos pastores y demás. Bueno, los falsos pastores más bien, que son aquí los malos. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Dice aquí horno de fuego, imagen que simboliza el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, porque aceptaron el sol de justicia, y son como las estrellas del firmamento, según Daniel 12. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También por la forma en que lo explicó aquí Yahushua, voy a hacerlo rápidamente. Vean cómo primero dijo: el enemigo que la sembró, el cizaña, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los malachim. Como Apocalipsis 14 sería la cosecha, la séptima trompeta, los segadores son los malachim. De manera que así como se arranca la cizaña, después de haber mencionado la cosecha, se arranca la cizaña, como en este caso, como lo estoy diciendo ahorita, plagas postreras, y se quema en el fuego, infierno. Así será el fin de este mundo, cuando entramos al milenio. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim y recogerán de su reino, porque ahora ya para ese momento se estableció el reino en la tierra, después de Armagedón, ¿verdad? Como lo vemos en Daniel 2, prometido. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, van a ser sacados del mundo en Armagedón, y los echarán en el horno de fuego, por un milenio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, durante ese milenio y después para la eternidad, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante, y por si algo, espero no haber confundido a nadie con el montón de formas en que lo mencioné, pero lo hice así por el hecho de que hay muchos, o hay algunos, que ven contradicción en que aquí había dicho, amarre la cizaña y después recoja a los otros. Y en Apocalipsis vemos que primero recoge y después destruye a los impíos. Pero por eso el hecho de que amarre, recoja a los escogidos y después destruimos a la cizaña. Esa sería como la forma más simple de explicarlo para no enredarnos tanto. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, así como el reino está escondido en este mundo. Uno solo puede adquirir el reino entrando en este mundo. Mucha gente, yo incluido, muchas veces en la vida estamos diciendo: ¿para qué viene este mundo? ¿Qué mundo más feo? Pero si no es por este mundo, si no entramos en este mundo y tenemos la oportunidad de hacer obras para Yahweh, buscar a Yahweh, etcétera, etcétera, entonces no podemos entrar al otro, que ese es el que sí todo el mundo quiere. Es el que no hay quite. No sabemos cómo hacer, pero sabemos qué va a hacer. Entonces, dice: es como un tesoro escondido en un campo. El campo sería el mundo nuevamente. Y el reino está escondido en esta realidad, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero el hombre se encuentra un tesoro en un campo que no es de él y dice: no me lo puedo robar, no es mío. Entonces voy a esconderlo de nuevo y voy a ir a comprar el campo.
Y una vez que compro el campo, viene con todo lo que viene en el campo, ahí ya puedo sacar el tesoro es mío y nadie me puede decir nada. Entonces eso es inteligencia, no es un ladrón, es inteligente. Es alguien que logra invertir su vida correctamente en la otra vida. Dice, vende todo lo que tiene, o sea, entrega su vida en este mundo con tal de obtener un campo en el cual nadie ve nada. Todo el mundo diría, pero ¿para qué usted quiere ese campo con tantas cosas que usted tiene? Y vendió todo por ese campo vacío. No, no está vacío, es que usted no tiene ojos para ver. ¿Está claro? Entonces, uno entrega al Todopoderoso, al mundo, todo lo que era de este mundo y de uno, para poder adquirir el reino celestial que Yahweh nos tiene. Esa es la mejor inversión. Entonces, el cual un hombre haya, ¿verdad? Uno se da cuenta de la verdad y después uno hace las obras, que es como ir a trabajar para poder comprar el campo. Uno se da cuenta de que el tesoro está disponible, es el reino de Yahweh. Ahora le toca a uno ponerle a trabajar en su vida para poder obtener el tesoro que está escondido en ese campo. El mundo ajeno, puesto que es de Satán, el poderoso de este mundo, el tesoro siendo el reino de Yahweh que viene a través de la palabra del reino, que es Yahushua HaMashiach. Entonces el último anda por este mundo como peregrino, porque no es de él, como todos nosotros que somos enviados del Padre, embajadores. De andar busque, se encuentra con el tesoro, entonces lo esconde de vuelta para poder adquirir el mundo entero a través de, repito, el haber estado en este mundo y hacer la obra que tiene que hacer. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Recuerden lo de no darle perlas a los cerdos. Y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto parece ser exactamente lo mismo que el anterior, similar, pero se pueden sacar otras enseñanzas. Pero volvemos a lo mismo. El reino de los cielos representado por una perla que tiene un valor inmenso. Es como un tesoro. El nombre sería. Sí, exacto, el nombre de Mashiach. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Entonces, uno viene a este mundo como un comerciante espiritual. No para que haga un comercio de la religión, como hacen un montón, sino me refiero a uno buscar el mejor producto espiritual para poder darle a otras personas del mejor producto y que no haya comparación con cualquier otra cosa que puedan comprar o adquirir en cualquier otra religión. Y eso lo digo similar a cuando Moshe llegó a Egipto y le dijeron, usted viene aquí a hacer magia, si aquí estamos los mejores magos. Y Moshe le respondió, bueno, si uno vende verduras y sabe que sus verduras son las mejores, le vale ir al mercado donde todos están vendiendo verduras, porque su verdura es la que se va a vender. Entonces eso fue lo que hizo Moshe con el poder verdadero de Yahweh, a la par de todos esos brujos, hechiceros y demás. Entonces, nosotros venimos a este mundo como comerciantes, a invertir la vida en algo. Y el que la invierte en este mundo es un mal comerciante, por más que muera con el banco lleno de plata. Pero el que la invierte en el otro mundo, ese es el mejor comerciante, porque se va a poder disfrutar una vida eterna y otro montón de cosas más. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, anda buscando la verdad. Y al hallar una perla preciosa, la verdad absoluta, fue y vendió todo lo que tenía, un montón de mentiras, y la compró. Muy importante que vea que en las dos parábolas que acaba de mencionar, menciona que el hombre, para poder comprar eso que tanto quería, tuvo que dejar todo. No era que un poquito o tenía un ahorro, no, lo dejó todo para poder adquirirlo. Como acabo de decir, dejar todas las mentiras. Uno no puede esperar recibir a Yahushua y seguir con todas las doctrinas falsas. Tiene que entender que se van a empezar a venir abajo poco a poco, y no debe poner hay mucha gente que como que se le empieza a poner, no sé cómo se me fue la palabra, pero se vuelven ellos mismos un obstáculo para lo que Yahweh quiere enseñarles, revelarles, porque dicen, no, a mí tal pastor me ha hecho tal cosa, no, yo en la escuela de tal cosa aprendí tal cosa. Y entiendo, o sea, bendito Yahweh que aprendió eso, bendito Yahweh que le dijo eso al pastor, porque ya tiene experiencia. Pero ¿qué es lo que dice Yahweh? ¿Qué es lo que dice la escritura? A través de lo que dice Yahweh usted puede decir, mira, la experiencia es que los pastores mienten y en la escuela me están mintiendo también. ¿Sí me explico? Porque el Padre lo dice claramente. Entonces fue y vendió todo
todo lo que tenía y la compró. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, lo que hablamos ahora del internet, que echada al mar recoge toda clase de peces. Entonces el reino de los cielos es semejante a una red. El Todopoderoso hizo la tierra para que diera fruto para seres humanos, y de todos esos seres humanos escoger cuáles serían los que entrarían a la otra vida. Es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Como dice la escritura también, examinadlo todo, tomad lo bueno y desechad lo malo. Entonces no es que, obviamente, agarraban los mejores peces. Llevémonos los peces de los cuales sí nos podemos alimentar. ¿Para qué no vamos a comer este pececillo? Tíralo de vuelta y que siga creciendo. Entonces, igual Yahweh va a escoger de toda la humanidad lo mejor. Dice, así será el fin del mundo. Saldrán los malachim y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero vean cómo primero los agarró a todos y después sacó los malos. Yahushua les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, soberano. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Por si algo, perdón. Vean que aquí les acaba de decir, han entendido todo esto una vez que les explicó. Por si algo, porque ellos ya le habían dicho, nos explicas. Entonces, bendito Yahweh, que sí entendieron la explicación. No habían entendido la parábola, sí entendieron la explicación. Pero el hecho de que sí lograron entender es lo que condena a los impíos que no quieren o no pueden entender. Porque si una persona, entre comillas, que quede claro que estoy haciendo así, simple, puede entender, aquellos que se supone que todo lo entienden, qué feo les va a ir cuando rechacen. Entonces, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Verdad? El verdadero docto. Aquí está hablando, o sea, por eso que acaba de decir, está hablando de los verdaderos. Como hablé ahora del maestro. Sabe qué decir y qué no decir, y lo que dice lo dice por algo, no lo dice solo para gastar el tiempo o por cualquier cosa. Como lo que he mencionado del hombre que cuida animales, como en una granja, sabe qué alimento darle al cerdo, qué alimento darle al burro, qué alimento darle a las ovejas. No se les puede dar la misma comida. Al cerdo lo preparan para Navidad, para comérselo, ¿verdad? Entonces hay una historia de un burro que veía al cerdo que le daban comida y no trabajaba y decía, pero ¿qué es esto, pa? Vea cómo lo tratan, lo alimentan y a nosotros nos ponen trabajo. Y le dice, bueno, espera a fin de año para que vea. Y ahí a fin de año se dio cuenta y dijo, qué bendición estar aquí trabajando. Entonces muchas veces la gente ve al impío que engorda y le va bien y se queja, pero no sabe que es porque se le está preparando para... ¿Está claro? Mientras que uno a través del trabajo se hace más fuerte, se hace mejor. Y Yahweh lo sigue usando. Dice, los enviarán a ellos Tanur Esh, al horno de fuego. Tanur es lo que ponen como horno. Entonces dice ahora, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Vean eso, ahí el mismo Yahushua está diciendo que el maestro es como un padre. Es el padre de aquellos a los que les enseña. Y hay padres justos, hay padres bien malos. Entonces, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, o sea, de su entendimiento, de su conocimiento, de la revelación que Yahweh le ha dado, cosas nuevas y cosas viejas. Nuevas enseñanzas y también antiguas, o sea, cosas que ya ha enseñado las vuelve a repetir para que se graben, o enseñanzas del Génesis, enseñanzas del Apocalipsis, dependiendo de lo que la persona necesite. Cosas nuevas, cosas viejas. Aquí ponen un comentario que dice, se trata de un maestro de la Torá que ya instruido en la Torá de Moshe se instruye también acerca del reino de Yahweh y así sabe enseñar lo nuevo sin dejar de conservar el valor de lo antiguo. Les estaba diciendo a ellos que ellos estaban alcanzando ese lugar de doctos porque ahora estaban entendiendo el reino. Ya conocían la Torá, ahora estaban entendiendo el reino. Los fariseos estaban rechazando el reino
Por ende mostraba que no entendían la Torá. Aconteció que cuando terminó Yahushua estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Vean cómo dice, terminó Yahushua estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra. Eso suena como si anduviera en otras naciones, ¿verdad? Se refiere a donde vivía. En lo literal, estaba en Israel, pero lejos de su pueblo, y ahora volvió a su pueblo. Pero esto, la forma en que está escrito es para representar cómo el último viene a las naciones. El capítulo empezó con que estaba hablando sobre el mar. Entonces está entre las naciones que son representados por el mar. Y en el fin de su ministerio vuelve a su tierra, a Israel, que es donde le van a matar. Aconteció que cuando terminó Yahushua estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, que eso sería ya cuando los dos testigos lleguen a Jerusalén y quizá puedan hablar en alguno que otro lugar y la gente se asuste, se sorprenda. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría? Vean qué importante. Ellos todos sorprendidos y extrañados. En vez de alegrarse con la sabiduría, ¿de dónde habrá sacado eso? Porque no lo había sacado del curso de teología, no lo había sacado de los fariseos, no lo había sacado de los saduceos, de los escribas y demás. Lo había sacado del Padre. El Padre fue el que le dijo qué decir. Entonces la gente que nunca había escuchado esa doctrina se pregunta, ¿y de dónde salió? ¿De dónde saca esa enseñanza y esos milagros? Los fariseos decían que de Beelzebú. Entonces dice, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Vean cómo juzgaban por las apariencias. Por un lado, sí lo consideraban hijo de Yosef, lo vemos ahí, hijo del carpintero, y por otro lado vemos que son iguales que hoy en día, de clasistas y demás. Es hijo del carpintero porque sabe de lo espiritual, debería solo saber de madera, que cuál es la mejor madera para esto, cuál es la mejor madera para aquello, clavos y esto. Eso es lo que debería saber según la mentalidad de la gente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Yosef, Shimón y Yahudá? Vean ahí que ya se mencionan los 4 hermanos de Yahushua por nombre, pero los católicos dicen no, Miriam se fue virgen. ¿Cuáles hermanos? ¿De qué me está hablando? Esos son primos. Si fueran primos, ahí estaría Yahuhanán el inmersor, y no aparece. Y Jacob, como uno de los 3 patriarcas, que representa al último. Yosef, uno de las 12 tribus, que representa al último. Shimón, uno de las 12 tribus, que es también el nombre primero de Pedro, que representa al primero. Y Yahudá, que es la tribu de la que vino Yahushua, el primero. Entonces vean cómo los primeros 2 nombres se conectan con el último y los segundos 2 nombres se conectan con el primero. Judas, obviamente, cuando se menciona así, solo se piensa en el que lo entregó a Yahushua, pero el verdadero nombre o la verdadera pronunciación es Yahudá. Dice, entonces, ¿no es este el hijo del carpintero? Vean cómo lo iban poniendo por menos con todas las descripciones que estaban dando. Primero que todo, lo conocemos. Qué raro. Cuando la gente conoce a alguien, lo pone por menos comúnmente, ¿verdad? De hecho, en este país es de lo peor con eso. Si alguien es un artista de este país, lo ven como es un artista. No es un artista, es un artistazo. Entonces, en este país se tiende a ver muy mal a su propio pueblo, y eso es una característica muy negativa y que la vemos aquí en Israel, por eso la menciono. Cuando juzgan por las apariencias, y también es muy común, ¿verdad? Los de la familia cuesta que le crean a uno, porque lo conocen desde que era así, cuando andaba todo cochino y todas esas cosas. Entonces dicen, no, hombre, ese Willa que me va a enseñar a mí nada. Los hermanos, la misma cuestión. Entonces, entre más se conozca a la persona, tristemente el corazón tiende a engañar más y a rechazar más. Después dice, ¿no se llama su madre Miriam? Que quiere decir rebelión. Que sería como decir, si su propia madre quiere decir rebelión. Y sus hermanos, el impostor, que añadirá, o el impostor que será añadido y escuchado al alabar a Yahweh. Curioso esos 4 nombres ahí, porque ahora si vemos los nombres es como el que se revela al mundo para suplantar
al poderoso de este mundo, al ser añadido por aquel que es escuchado, el intercesor, para alabanza de Yahweh. Dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿Y qué? A todas esas preguntas. Pero ya esas preguntas para la gente vacía del espíritu, la gente carnal, natural, como dice la escritura, para esa gente, esos son excusas, son justificaciones para no creer. Es como, no, Mesías, debemos verlo del cielo, que nadie lo conozca, que nadie sepa nada, que le pueda parecer a nadie negativo. ¿Verdad? Porque cuando Yahushua entró al templo y volcó las mesas, de fijo un montón de gente dijo, qué malcriado este hombre. Cuando estaba comiendo con los pecadores, llegaron a los discípulos, ese es su maestro. Qué vergüenza. Y ahí más de un discípulo dijo, no, hasta hoy, ya no. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? ¿De dónde se las saca? ¿Se las inventa o qué? Entonces, también similar como dicen, todos los hermanos están con nosotros conocemos a sus hermanos, sabemos de lo que hablan y nunca hablan como él, nunca dicen las cosas que él dice, porque él sí, ¿de dónde lo sacó él? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Yahushua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lo que decía de los familiares, en su casa. Nadie le cree, porque son sus familiares. Entonces dice ahí su casa, después de que le mencionaron toda su familia, al carpintero, a Miriam y a sus 4 hermanos. Dice, bueno, empezando por ahí, nadie me cree. Y después todos ustedes que son del barrio. ¿Verdad? Ningún profeta, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Al profeta lo rechazan los demás cerca. Por eso solo andaba con 12 discípulos de Yahushua. Ellos estaban cerca, lo conocieron, pero su fe era suficiente para poder creerle y seguirlo. ¿Sí me explico? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, por un lado, Yahushua está diciendo que Yahweh le da honra a todo profeta. Todo profeta, por ser profeta, ser utilizado como portavoz, va a recibir honra, va a ser honrado, va a recibir honor para la eternidad. Excepto cuando está en el mundo con los suyos. ¿Sí me explico? No hay profeta sin honra, todos tienen honra, excepto en su tierra y en su familia, en su casa. Y esto lo mencionan después de que decía, vino a su tierra, Yahushua, ¿verdad? En el verso 54, vino a su tierra, en Nazaret. Entonces después dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por eso ustedes están buscando, los de la casa, los de alrededor de él, de Nazaret, por eso están buscando cómo no creer, utilizando como excusa los de mi casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Hay otro verso que en esta misma historia dice, y no pudo hacer muchos milagros, pero eso pensaría o da a entender a algunos que él no tuvo el poder. El poder lo tenía, pero ellos no tenían la fe para recibir el milagro. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Por su incredulidad no se merecían ni tener milagros ni ver milagros.